Buenas noches. Hoy vamos con otro tema que me parece que es importante que lo aborde porque lo veo que sucede mucho, aunque parecería que no debería pasar. Veo mucho cristianismo judaizante en el año 2025. ¿Qué es eso? Bueno, en mi, probablemente muchos en mi cuenta de Instagram han visto que yo tengo un versículo bíblico que es Marcos 9 del 38 al 40. Lo voy a leer, que dice: Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Jesús contestó: No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y este es un versículo que para mí me ayuda mucho a enfocarme en cuanto al tema que vivimos ahora de muchas situaciones, de que muchas personas se congregan en sitio con buen corazón, con deseo de agradar a Dios, con tratar de ser una buena persona, un buen cristiano, pero quizás tienen una actitud que no es la de educar o hablarle al otro cristiano con amor, con mansedumbre, con humildad y tratarlo de que la otra persona vea los argumentos, no, no tratando de burlarse o tener odio o criticar a la persona. La fe es algo muy delicado. Todos estamos buscando la vida eterna. Entonces pienso que si lo hacemos de una forma con amor y cada cual trayendo pues los argumentos, esto nos puede quizás llevar a un mejor término. Todos queremos ser ese grupo que Jesús habla, que es el de nosotros. Lamentablemente, con lo que cada cual predica, si somos realistas, sabemos que no todos podemos estar en ese grupo, porque se predica cosas distintas de Jesús. Entonces, yo he notado desde hace un tiempo que hay una situación que es muy preocupante, que es un cristianismo judaizante en el 2025, en este siglo. O sea, lo que viene desde Hechos 15, los cristianos tratando de que eso no pasara, porque ya la revelación de Jesucristo nos había dicho que el reino de los cielos no era solamente para el pueblo de Israel, sino que era para todos, gentiles y judíos, que creyeran en él y lo obedecieran. O sea, veo que ahora hay muchos nuevos grupos que no entienden, y lo voy a volver a tratar de explicar. En el video anterior a ver un poquito, pero ahora me voy a enfocar bastante en eso. Nuestra religión cristiana nace del judaísmo. Ok, pero el judaísmo es una religión que al día de hoy existe. No es la misma que el cristianismo. Son dos religiones distintas. La religión del judaísmo todavía está esperando un Mesías. Ellos están esperando un Mesías, un rey. Eso es otro tema, no me voy a meter en eso. Pero nosotros, como cristianos, tenemos que entender que ya la segunda persona de la Trinidad se encarnó. Vino, sufrió, murió por nosotros en la cruz, por nuestro pecado, y resucitó al tercer día. ¿Ok? Y explicó su doctrina a 12 apóstoles. Bien. ¿Qué sucede? Hablando en conversaciones que he tenido con algunas personas que me han escrito en redes y otros que son más cercanos, no habían visto, para muchos grupos, no habían visto esta distinción que el cristianismo sale del judaísmo y creen que es lo mismo. Y entonces de ahí vienen muchas confusiones, que hay grupos que se consideran cristianos y celebran el sábado como el día de descanso, no el domingo como el día del Señor. Y así hay muchos grupos, y es por eso, porque no saben hacer una distinción. Yo hoy, en el video de hoy, le voy a traer un grupo de versículos bíblicos
que nos dan luz en esta situación, que luego que ustedes lo vean son un grupo de versículos, lo voy a leer, no me voy a adentrar en cada uno de ellos porque desde mi punto de vista, la palabra que quedó escrita, no hay que ser un estudioso, ni tú tienes que ser un filósofo, ni un teólogo. No, esa palabra que Jesús dio, eran hombres normales, eran pecadores, pescadores, perdón, o sea que somos pecadores, somos todos, pero eran pescadores, o sea que la actividad normal de trabajar eran hombres normales. Habían que recolectaban impuestos dentro de esos 12, habían pescadores, creo que habían otros que eran, o sea, eran personas normales, no eran grandes, no eran filósofos ni teólogos. Y la gente como que a veces como que se va muy profundo sin ser necesario. Entonces, para algunas personas que están confundidas en este tema, le voy a traer estos versículos y lo voy a leer. Voy a empezar aquí con lo que son, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 1 al 3. Por ejemplo, arresto de Pedro y Juan por sacerdotes judíos, el jefe de la guardia del templo y saduceos. Le pongo esta distinción porque el cristianismo en sus inicios, que está en la Biblia, y también en el siglo II, siglo III, siglo IV, sufrió mucha persecución, porque los judíos veían a los cristianos, a los seguidores de Jesús, como una secta. Y más adelante les voy a explicar los nombres que teníamos, ellos llamaban esa secta. Y voy a traer todos estos versículos para que la gente entienda que nosotros salimos del judaísmo, pero nosotros no somos de la religión del judaísmo. ¿Ok? Entonces, Jesucristo sí originalmente se le reveló al pueblo de Israel, pero esa revelación fue progresiva, fue ampliándose y Jesucristo la amplió. Ahí cito en la Biblia donde él dice, antes se dijo esto y ahora yo le digo esto, y lo amplía, lo pone más complejo. Por ejemplo, en el caso de si antes se dijo no matarás y ahora yo te digo que el que tenga odio en su corazón contra otro hermano peca, tiene el mismo pecado, o sea, la pone más fuerte, pero más clara, porque se enfoca en el amor, en que tenemos que tener amor. El amor es lo más importante entre cristianos. No podemos, entre cristianos, no podemos tener ese tema de odio, no deberíamos tenerlo contra nadie, pero entre cristianos es todavía peor, más, o sea, es todavía como lo encuentro más raro, pero bueno. El tema, le voy a seguir leyendo para que sigamos. Por ejemplo, tenemos Hechos 5, del 17 al 18. El sumo sacerdote y los saduceos se llenan de celos y encarcelan a los apóstoles. En Hechos 5:40, el Sanedrín azota a los apóstoles y le prohíbe hablar en el nombre de Jesús. En Hechos 6, del 12 al 14, acusaciones falsas de judíos contra Esteban, llevándolo al concilio. En Hechos 7, 54, 58, Esteban es apedreado por una multitud judía. En Hechos 8, del 1 al 3, de la parte 1 al 3, Saulo, ese es el apóstol Pablo, antes de su conversión, azota a la iglesia, entrando casa por casa y entregando a creyentes a la cárcel. Hechos 9, del 1 al 2, Saulo obtiene cartas del sumo sacerdote para arrestar a los seguidores de Jesús en Damasco. Hechos 12, 1, 3, Herodes Agripa mata a Santiago y arresta a Pedro para agradar a los judíos. Este aquí ya es un Herodes, un directivo, un monarca, lo que sea, de la región de los romanos, que hace esto, te lo pueden verificar en Hechos 12, del 1 al 3, para agradar a los judíos. Tenemos Hechos 13, 45, judíos en Antioquía de Psidia se oponen a la palabra de Pablo y Bernabé con blasfemias. Hechos 14, 1, 2, judíos incrédulos incitan a los gentiles contra los creyentes de Iconio. Hechos 17, 5 judíos celosos forman un tumulto en Tesalónica para atacar a Pablo y Silas. En Hechos 18, 12, los judíos de Corinto llevan a Pablo ante el tribunal. En Hechos 21, 27, 31, judíos de Asia incitan a la multitud en el templo contra Pablo, intentando matarlo. Ya aquí Pablo ya es el mismo Saulo que ya se había convertido, ya había tenido la revelación bien bonita. Hechos 23, 12, 15, más de 40 judíos conspiran y juran no comer ni beber hasta matar a Pablo. Ok, yo quiero aclarar aquí que hay un tema de que por algún motivo a lo largo del tiempo veo muchas denominaciones ahora que tratan de
o sea, tienen un criterio como que creen que en los primeros siglos todos se convirtieron y no. Para que usted tenga una idea, ustedes lo pueden buscar en historia, una historia secular del cristianismo. Los cristianos, o sea, toda el área de la región de Judea donde Jesucristo se encarnó, era una población de aproximadamente entre 4 y 5 millones de habitantes. Y los registros que tenemos en la Biblia de las conversiones que hubieron ahí no llegan a 12,000. O sea, imagínense que era un grupo que empezó con 12 y luego fue creciendo y luego 120. Y llegaron bíblicamente, o sea, hasta el año 96, hasta lo último que se escribió, el grupo no pasó de 12,000. Hay 3,000 en un sitio, 5,000 en otro, conversiones, no pasó de ahí. Estamos hablando de una población de 4 millones de habitantes. Entonces, ese grupo cristiano, los que creyeron en Jesucristo, que era el Mesías y Salvador, ese grupo fue perseguido por los judíos, los líderes de la religión del judaísmo en la época de Jesús, y por los romanos. Los romanos, por ejemplo, ¿cómo se llama? No necesariamente, o sea, ¿cómo lo explico? Porque muchas veces la gente dice, yo oigo muchos predicadores que dicen Roma, Roma. No, 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 es que tenemos que entender, o sea, la religión se fue esparciendo por todas las áreas, llegó a muchas ciudades, Éfeso, Colosa, llegó también a la ciudad de Roma, pero ahí había un grupo de cristianos, de creyentes en Jesucristo. Y eso es bíblico, tenemos conversiones de 2 centuriones, que Jesús le dice que la fe de él sorprende, nunca había visto en la región una fe tan grande como uno de los centuriones. Entonces hay una comunidad de creyentes de todas las naciones en Cristo. Y a veces yo oigo que la gente no logra diferenciar ese tema de la iglesia universal, católica, que está en Roma, y creen que se refieren a los romanos que persiguieron a la iglesia, cosa que no tiene sentido, pero bueno, lo voy a explicar eso un poquito más adelante. Por ejemplo, en esto yo le hablé de Hechos, pero por ejemplo en los evangelios también se habla de esto. Por ejemplo, en Juan 7:13, pero nadie hablaba abiertamente de él, o sea, de Jesús, por miedo a los judíos. En Juan 9:22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto ya los judíos habían acordado que si alguno confesare de Jesús, que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. En Juan 19:38, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. En Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces, lo que quiero decir, aclarar, que el cristianismo en su inicio fue perseguido tanto por los líderes judíos de la religión del judaísmo, los del Sanedrín, y por la mayoría de los judíos que no creyeron que Jesucristo era el Mesías. Igual también por las autoridades romanas. O sea, el cristianismo fue perseguido por ambos grupos con poder. Por eso es que eran ese es una de las más fuertes, de los más fuertes testimonios de la fortaleza y de la realidad del evangelio. Porque luchar contra estos dos grupos de poder y que la palabra se fuera esparciendo y que la gente fuera entendiendo y creyendo la revelación, es solamente obra divina que puede hacerlo. Por ejemplo, aquí yo había escrito que tenemos el caso de que, déjeme ver aquí, bueno, ahí hablaba el tema, ya lo expliqué, el tema de que se esparció por todos los países, Colosa, Éfeso, que ya fue lo que hablamos. Entonces, ahora le voy a hablar algo del tema del nombre de católico. Lo voy a poner junto porque al grupo cristiano original, los judíos lo llamaban de diferentes formas. Eso usted lo puede ver probablemente en Hechos de los Apóstoles. Inicialmente se le llamaba, estos nombres que le podían los judíos que no creyeron en Jesús, le llamaron primero los del camino. Eso está en Hechos 9, Hechos 9:2, Hechos 19:9, Hechos 19:23, Hechos 22:4. Los nazarenos o la secta de los nazarenos. Esos fueron nombres que le pusieron al grupo que creía en Jesús porque lo andaban persiguiendo. Entonces, luego, entre los mismos nombres de los cristianos, entre ellos se empiezan a llamar hermanos inicialmente. Hermanos entre ellos. Y luego cristianos en Hechos 11:26.
Ese es el nombre que prevalece final y ese es el primer nombre que se da en Antioquía, que ellos mismos se autodominan cristianos, o sea, seguidores de Cristo, ¿verdad? Ok. El término católico, que ellos mismos se lo empiezan, se empiezan a llamar católico, está ahí mismo. La última parte de la revelación que fue escrita fue el Apocalipsis, se escribió en el 90 o 96 aproximadamente, y ya en el año 107, San Ignacio de Antioquía, eh, un obispo de la iglesia, por varias contradicciones que habían. Primero, contradicciones que habían entre los mismos cristianos, que habían grupos que todavía querían seguir judaizantes. O sea, querían que se circuncidaran o que dejaran de comer algunos alimentos que eran prohibidos bajo la ley mosaica, que tuvieran algunos ritos que ya no eran parte del cristianismo, pero que sí lo seguían siendo parte del judaísmo. Entonces, ahí entran otros temas, pero había algunos que querían que para tú ser cristiano, tú también a la vez te volvieras a convertir de la religión del judaísmo, querían hacer un híbrido. Y ahí es que surge, en donde entre los mismos cristianos se ponen el nombre de católicos, Catholic Ecclesia, o sea, la iglesia universal, que es para todos los pueblos, tanto judíos y gentiles. Entonces es un tema que es importante de saberlo. Eso fue en el 107, eso usted lo puede buscar en Carta a los esmirniotas, San Ignacio de Antioquía, año 107. Ahí yo explico, ahí había muchas herejías dentro del mismo cristianismo. Habían, por ejemplo, estaban unos grupos que eran estaban los que eran judaizantes, también había algunos que dudaban de la divinidad de Jesús. Entonces habían otros grupos que tenían otro que fue un espíritu. Bueno, había muchas dudas internas, ¿verdad? Porque la palabra se iba predicando en grupos, en las iglesias, predicando el evangelio, predicando la buena nueva. Y aquí quiero terminar este video para que no se haga muy largo, pero básicamente quiero aclarar que si en algún momento a usted le han predicado, porque lo he oído en algunas prédicas, que dicen, no, los judíos son el pueblo elegido, no ese es el árbol del que sé yo quién, nosotros somos solo un injertado. Alguien me ha hablado de eso. Digo, es que eso es una confusión. Es una confusión, porque yo le mostré todos los capítulos en donde esos mismos judíos, lo que tenían el poder de discernir cuáles eran las escrituras, cuáles no, qué libro poner, qué libro no leer o lo que sea dentro del Sanedrín y dentro de la cultura del liderazgo judío, ya Jesucristo cambió eso. O sea, Jesucristo es para el que cree en Él y lo obedece. Le cree a Él y cree en Él. No solamente yo digo, yo creo en Jesús y yo soy salvo. No, ese es otro tema que lo voy a hablar más adelante, que ese tema lo voy a dejar para otro día, que es el tema del reduccionismo. Hay un reduccionismo cristiano que la gente te dicen 5 cosas y quieren coger una, pero ese lo va a hacer otro video. Bueno, hermano, muchas bendiciones, muchas gracias. Espero que esto sea de bendición. Y Marcos 9:38, con amor y mansedumbre.